Página 33. Análisis de la mente, por Bertrand Russell, 1921. Conferencia 2. Instinto y hábito. Al intentar comprender los elementos que componen los fenómenos mentales, es de la mayor importancia recordar que desde los protozoos hasta el hombre no existe en ninguna parte una brecha muy amplia, ni en la estructura ni en la conducta. A partir de este hecho, es una inferencia muy probable que tampoco haya en ninguna parte una brecha mental muy amplia. Por supuesto, es posible que, en ciertas etapas de la evolución, haya elementos completamente nuevos desde el punto de vista del análisis, aunque en su forma naciente tengan poca influencia en la conducta y no tengan correlativos muy marcados en la estructura. Pero la hipótesis de la continuidad en el desarrollo mental es claramente preferible si ningún hecho psicológico la imposibilita. Encontraremos, si no me equivoco, que no hay hechos que refuten la hipótesis de la continuidad mental y que, por otro lado, esta hipótesis proporciona una prueba útil de las teorías sugeridas en cuanto a la naturaleza de la mente. La hipótesis de la continuidad mental a lo largo de la evolución orgánica se puede utilizar de dos formas diferentes. Por un lado, se puede sostener que tenemos más conocimiento de nuestras propias mentes que las de los animales, y que deberíamos utilizar este conocimiento para inferir la existencia de algo similar a nuestros propios procesos mentales en animales e incluso en plantas. Por otro lado, se puede sostener que los animales y las plantas presentan fenómenos más simples, más fácilmente analizados que los de la mente humana. Por este motivo, se puede insistir en que las explicaciones que son adecuadas en el caso de los animales no deben rechazarse a la ligera en el caso del hombre. Los efectos prácticos de estos dos puntos de vista son diametralmente opuestos. El primero nos lleva a nivelar la inteligencia animal con lo que creemos saber sobre nuestra propia inteligencia, mientras que el segundo nos lleva a intentar nivelar nuestra propia inteligencia a algo que no es demasiado alejado de lo que podemos observar en los animales. Por tanto, es importante considerar la justificación relativa de las dos formas de aplicar el principio de continuidad. Está claro que la pregunta gira en torno a otra, a saber, ¿cuál podemos conocer mejor, la psicología de los animales o la de los seres humanos? Si podemos saber más sobre los animales, utilizaremos este conocimiento como base para la inferencia sobre los seres humanos. Si podemos saber más sobre los seres humanos, adoptaremos el procedimiento opuesto. Y la cuestión de si podemos saber más acerca de la psicología de los seres humanos o de la de los animales gira en torno a otra, a saber, ¿es la introspección o la observación externa el método más seguro en psicología? Esta es una cuestión que propongo discutir extensamente en la conferencia BI, por tanto, me contentaré ahora con una exposición de las conclusiones a las que se debe llegar. Sabemos muchas cosas que nos conciernen a nosotros y que no podemos saber tan directamente acerca de los animales o incluso de otras personas. Sabemos cuándo tenemos un dolor de muelas, en qué estamos pensando, qué sueños tenemos cuando estamos dormidos y una serie de otros sucesos que solo conocemos sobre los demás cuando nos los cuentan, o los hacen deducibles por su comportamiento. Por lo tanto, en lo que respecta al conocimiento de hechos separados, la ventaja está del lado del autoconocimiento frente a la observación externa. Pero cuando llegamos al análisis y la comprensión científica de los hechos, las ventajas del lado del autoconocimiento se vuelven mucho menos claras. Sabemos, por ejemplo, que tenemos deseos y creencias, pero no sabemos qué constituye un deseo o una creencia. Los fenómenos son tan familiares que es difícil darse cuenta de lo poco que sabemos realmente sobre ellos. Vemos en los animales, y en menor medida en las plantas, un comportamiento más o menos similar al que, en nosotros, es impulsado por deseos y creencias, y encontramos que, a medida que descendemos en la escala de evolución, el comportamiento se vuelve más simple, más fácilmente reducible a regla, más científicamente analizable y predecible. Y solo porque no nos engañe la familiaridad, nos resulta más fácil ser cautelosos al interpretar el comportamiento cuando nos enfrentamos a fenómenos alejados de los de nuestra propia mente. Además, la introspección, como ha demostrado el psicoanálisis,
Es extraordinariamente falible incluso en los casos en que sentir un alto grado de certeza. El resultado neto parece ser que, aunque el autoconocimiento tiene una contribución definida e importante que hacer a la psicología, es sumamente engañoso a menos que sea constantemente verificado y controlado por la prueba de la observación externa y por las teorías que tal observación sugiere cuando es aplicado al comportamiento animal. En general, por lo tanto, probablemente haya más que aprender sobre la psicología humana de los animales que sobre la psicología animal de los seres humanos, pero esta conclusión es de grado y no debe presionarse más allá de cierto punto. Solo los fenómenos corporales pueden observarse directamente en los animales, o incluso, estrictamente hablando, en otros seres humanos. Podemos observar cosas como sus movimientos, sus procesos fisiológicos y los sonidos que emiten. Cosas como los deseos y las creencias, que parecen obvias a la introspección, no son visibles directamente para la observación externa. En consecuencia, si comenzamos nuestro estudio de la psicología mediante la observación externa, no debemos comenzar asumiendo cosas como los deseos y las creencias, sino solo las cosas que la observación externa puede revelar, que serán características de los movimientos y procesos fisiológicos de los animales. Algunos animales, por ejemplo, siempre huyen de la luz y se esconden en lugares oscuros. Si recoges una piedra cubierta de musgo que está ligeramente incrustada en la tierra, verás una serie de pequeños animales que se escabullen de la inusitada luz del día y buscan de nuevo la oscuridad de la que los has privado. Estos animales son sensibles a la luz, en el sentido de que sus movimientos se ven afectados por ella, pero sería temerario inferir que tienen sensaciones análogas a nuestras sensaciones de la vista. Tales inferencias, que van más allá de los hechos observables, deben evitarse con sumo cuidado. Es costumbre dividir los movimientos humanos en tres clases: voluntarios, reflejos y mecánicos. Podemos ilustrar la distinción con una cita de William James, Psicología, y 12. Si escucho al conductor llamar a todos a bordo cuando entro en el depósito, mi corazón se detiene primero, luego palpita y mis piernas responden a las ondas de aire que caen sobre mi tímpano al acelerar sus movimientos. Si tropiezo mientras corro, la sensación de caída provoca un movimiento de las manos hacia la dirección de la caída, cuyo efecto es proteger el cuerpo de una caída demasiado brusca, un shock. Si una ceniza entra en mi ojo, sus párpados se cierran a la fuerza y un copioso flujo de lágrimas tiende a lavarlo. Estas tres respuestas a un estímulo sensacional difieren, sin embargo, en muchos aspectos. El cierre del ojo y el lagrimeo son bastante involuntarios, al igual que la alteración del corazón. Estas respuestas involuntarias las conocemos como actos reflejos. El movimiento de los brazos para romper el impacto de la caída también puede llamarse reflejo, ya que ocurre demasiado rápido para ser intencionado deliberadamente. Puede ser dudoso que sea instintivo o que sea el resultado de la educación peatonal de la niñez. Es, en todo caso, menos automático que los actos anteriores, ya que un hombre podría, mediante un esfuerzo consciente, aprender a realizarlo con más destreza, o incluso a suprimirlo por completo. Las acciones de este tipo, con las que el instinto y la voluntad entran en igualdad de condiciones, se han denominado semirreflejo. El acto de correr hacia el tren, por otro lado, no tiene ningún elemento instintivo. Es puramente el resultado de la educación, y está precedida por una conciencia del propósito que debe alcanzarse y un mandato distinto de la voluntad. Es un acto voluntario. Así, las actuaciones reflejas y voluntarias del animal se mezclan gradualmente entre sí, conectadas por actos que a menudo pueden ocurrir automáticamente, pero que también pueden ser modificados por la inteligencia consciente. Un observador externo, incapaz de percibir la conciencia que lo acompaña, podría no poder discriminar entre los actos automáticos y aquellos a los que escolta la voluntad. Pero si el criterio de la existencia de la mente es la elección de los medios adecuados para el logro de un supuesto. Al fin y al cabo, todos los actos parecen inspirados por igual en la inteligencia, pues la propiedad los caracteriza a todos por igual. Hay un movimiento,
entre los que James menciona al principio, que no se clasifica posteriormente, a saber, el tropiezo. Este es el tipo de movimiento que puede llamarse mecánico, es evidentemente de un tipo diferente de los movimientos reflejos o voluntarios, y más parecido a los movimientos de la materia muerta. Podemos definir un movimiento del cuerpo de un animal como mecánico cuando procede como si solo estuviera involucrada materia muerta. Por ejemplo, si te caes por un acantilado, te mueves bajo la influencia de la gravitación y tu centro de gravedad describe una parábola tan correcta como si ya estuvieras muerto. Los movimientos mecánicos no tienen la característica de ser apropiados, a menos que sea por accidente, como cuando un borracho cae en un golpe de agua y se pone serio. Pero los movimientos reflejos y voluntarios no son siempre apropiados, a menos que sean en un sentido muy recóndito. Una polilla que vuela hacia una lámpara no actúa con sensatez. Ya no existe un hombre que tiene tanta prisa por conseguir su boleto que no puede recordar el nombre de su destino. Lo apropiado es una idea complicada y meramente aproximada, y por el momento haremos bien en descartarla de nuestros pensamientos. Como afirma James, no hay diferencia, desde el punto de vista del observador externo, entre los movimientos voluntarios y reflejos. El fisiólogo puede descubrir que ambos dependen del sistema nervioso, y puede encontrar que los movimientos que llamamos voluntarios dependen más de los centros superiores del cerebro que los reflejos. Pero no puedo descubrir nada en cuanto a la presencia o ausencia de voluntad o conciencia, porque estas cosas solo pueden verse desde dentro, si es que se pueden ver. Por el momento, deseamos colocarnos decididamente en la posición de los observadores externos, por tanto, ignoraremos la distinción entre movimientos voluntarios y reflejos. A los dos juntos los llamaremos movimientos vitales. Entonces podemos distinguir los movimientos vitales de los mecánicos por el hecho de que los movimientos vitales dependen para su causación de las propiedades especiales del sistema nervioso, mientras que los movimientos mecánicos dependen solo de las propiedades que los cuerpos animales comparten con la materia en general. Es necesario tener cuidado si se quiere hacer una distinción precisa entre movimientos mecánicos y vitales. Es muy probable que, si supiéramos más sobre los cuerpos de los animales, podríamos deducir todos sus movimientos a partir de las leyes de la química y la física. Ya es bastante fácil ver cómo la química se reduce a la física, es decir, cómo las diferencias entre diferentes elementos químicos pueden explicarse por diferencias de estructura física, siendo los constituyentes de la estructura electrones que son exactamente iguales en todo tipo de materia. Solo sabemos en parte cómo reducir la fisiología a la química, pero sabemos lo suficiente como para hacer probable que la reducción sea posible. Si suponemos que se efectuó, ¿qué sería de la diferencia entre movimientos vitales y mecánicos? Algunas analogías aclararán la diferencia. Un choque a una masa de dinamita produce efectos bastante diferentes de un choque igual a una masa de acero. En un caso hay una gran explosión, mientras que en el otro caso apenas hay perturbación perceptible. De manera similar, a veces puede encontrar en la ladera de una montaña una gran roca colocada tan delicadamente que un toque la hará estrellarse contra el valle, mientras que las rocas alrededor son tan firmes que solo una fuerza considerable puede desalojarlas. En los dos casos es la existencia de una gran reserva de energía en equilibrio inestable, lista para estallar en un movimiento violento por la adición de una perturbación muy leve. Del mismo modo, solo se requiere un pequeño gasto de energía para enviar una postal con las palabras "todo está descubierto, vuela". Pero se dice que el efecto de generar energía cinética es asombroso. Un cuerpo humano, como una masa de dinamita, contiene una reserva de energía en equilibrio inestable, lista para ser dirigida en esta o aquella dirección por una perturbación físicamente muy pequeña, como una palabra hablada. En todos estos casos, la reducción de la conducta a las leyes físicas solo puede efectuarse entrando en una gran minuciosidad, mientras nos limitemos a la observación de masas comparativamente grandes, no se puede determinar la forma en que se alterará el equilibrio. Los físicos distinguen entre ecuaciones macroscópicas y microscópicas.
Las primeras determinan los movimientos visibles de los cuerpos de tamaño ordinario, las segundas las ocurrencias diminutas en las partes más pequeñas. Solo las ecuaciones microscópicas se supone que son las mismas para todo tipo de materia. Las ecuaciones macroscópicas son el resultado de un proceso de promediación y pueden ser diferentes en diferentes casos. Entonces, en nuestro caso, las leyes de los fenómenos macroscópicos son diferentes para los movimientos mecánicos y vitales, aunque las leyes de los fenómenos microscópicos pueden ser las mismas. Podemos decir, hablando un tanto toscamente, que un estímulo aplicado al sistema nervioso, como una chispa de dinamita, es capaz de aprovechar la energía almacenada en equilibrio inestable, y así producir movimientos desproporcionados a la causa próxima. Los movimientos así producidos son movimientos vitales, mientras que los movimientos mecánicos son aquellos en los que no interviene la energía almacenada de un cuerpo vivo. De manera similar, la dinamita puede explotar, mostrando así sus propiedades características, o puede, con las debidas precauciones, transportarse como cualquier otro mineral. La explosión es análoga a los movimientos vitales, el arrastre a los movimientos mecánicos. Los movimientos mecánicos no interesan al psicólogo, y solo ha sido necesario definirlos para poder excluirlos. Cuando un psicólogo estudia el comportamiento, lo único que le concierne son los movimientos vitales. Por tanto, procederemos a ignorar los movimientos mecánicos y estudiaremos solo las propiedades del resto. El siguiente punto es distinguir entre movimientos que son instintivos y movimientos que se adquieren por experiencia. Esta distinción también es, hasta cierto punto, de grado. El profesor Lloyd Morgan da la siguiente definición de conducta instintiva: aquello que es, en su primera aparición, independiente de la experiencia previa, que tiende al bienestar del individuo y la preservación de la raza, que es realizado de manera similar por todos los miembros del mismo grupo de animales más o menos restringido, y que pueden estar sujetos a modificaciones posteriores bajo la guía de la experiencia. Esta definición se enmarca a los fines de la biología y, en algunos aspectos, no se adapta a las necesidades de la psicología. Aunque quizás inevitable, la alusión al mismo grupo de animales más o menos restringido hace imposible juzgar qué es instintivo en el comportamiento de un individuo aislado. Además, el bienestar del individuo y la preservación de la raza es solo una característica habitual, no universal, del tipo de movimientos que, desde nuestro punto de vista, deben llamarse instintivos. En breve se darán ejemplos de instintos dañinos. El punto esencial de la definición, desde nuestro punto de vista, es que un movimiento instintivo depende de la experiencia previa. Podemos decir que un movimiento instintivo es un movimiento vital realizado por un animal la primera vez que se encuentra en una situación nueva, o, más correctamente, uno que realizaría si la situación fuera nueva. Los instintos de un animal son diferentes en diferentes periodos de su crecimiento, y este hecho puede provocar cambios de comportamiento que no se deben al aprendizaje. La maduración y fluctuación estacional del instinto sexual ofrece un buen ejemplo. Cuando el instinto sexual madura por primera vez, el comportamiento de un animal en presencia de una pareja es diferente de su comportamiento anterior en circunstancias similares, pero no se aprende, ya que es igual si el animal nunca ha estado en presencia anteriormente de un compañero. Aunque esto solo puede decidirse por comparación con otros miembros de la especie, y por lo tanto nos expone a la necesidad de comparación, lo que pensamos una objeción a la definición del profesor Lloyd Morgan. Por otro lado, un movimiento se aprende, o encarna un hábito, si se debe a una experiencia previa de situaciones similares, y no es lo que sería si el animal no hubiera tenido tal experiencia. Hay varias complicaciones que desdibujan la nitidez de esta distinción en la práctica. Para empezar, muchos instintos maduran gradualmente y, mientras son inmaduros, un animal puede actuar de manera torpe, lo que es muy difícil de distinguir del aprendizaje. James, Psychology, y
407, sostiene que los niños caminan por instinto y que la torpeza de sus primeros intentos se debe únicamente al hecho de que el instinto aún no ha madurado. Espera que algún viudo científico, dejado solo con su descendencia en el momento crítico, pueda probar pronto esta sugerencia en el sujeto vivo. Sea como fuere, cita evidencia para demostrar que los pájaros no aprenden a volar, sino que vuelan por instinto cuando alcanzan la edad apropiada, y p. 406. En segundo lugar, el instinto a menudo da solo un bosquejo aproximado del tipo de cosas a hacer, en cuyo caso es necesario aprender para adquirir certeza y precisión en la acción. En tercer lugar, incluso en los casos más claros de hábito adquirido, como hablar, se requiere algún instinto para poner en marcha el proceso de aprendizaje. En el caso de hablar, se supone comúnmente que el instinto principal involucrado es el de la imitación, pero esto puede cuestionarse. Véase Animal Intelligence de Thorndike, p. 253 y SIS. A pesar de estas calificaciones, la amplia distinción entre instinto y hábito es innegable. Para tomar casos extremos, todo animal al nacer puede ingerir alimento por instinto, antes de haber tenido la oportunidad de aprender. Por otro lado, nadie puede andar en bicicleta por instinto, aunque, después de aprender, los movimientos necesarios se vuelven tan automáticos como si fueran instintivos. El proceso de aprendizaje, que consiste en la adquisición de hábitos, ha sido muy estudiado en varios animales. Por ejemplo, se coloca un animal hambriento, digamos un gato, en una jaula que tiene una puerta que se puede abrir levantando un pestillo. Fuera de la jaula pones comida. Al principio, el gato corre alrededor de la jaula, haciendo esfuerzos frenéticos para forzar una salida. Por fin, por accidente, se levanta el pestillo y el gato se abalanza sobre la comida. Al día siguiente repites el experimento y ves que el gato sale mucho más rápido que la primera vez, aunque todavía hace algunos movimientos aleatorios. El tercer día sale aún más rápido, y en poco tiempo va directamente al pestillo y lo levanta de inmediato. O haces una maqueta del laberinto de Hampton Court, y pones una rata en el medio, asaltada por el olor a comida del exterior. La rata comienza a correr por los pasillos y es detenida constantemente por callejones sin salida, pero finalmente, mediante intentos persistentes, sale. Repite este experimento día tras día, se mide el tiempo que tarda la rata en alcanzar la comida, descubre que el tiempo disminuye rápidamente y que después de un tiempo la rata deja de dar vueltas equivocadas. Es mediante procesos esencialmente similares que aprendemos a hablar, escribir, matemáticas o el gobierno de un imperio. Casi se puede decir que el estudio científico de este tema comienza con la inteligencia animal de Thorndike, Macmillan, 1911. El profesor Watson, Behavior, Paz. 262-3, tiene una teoría ingeniosa sobre la forma en que el hábito surge de los movimientos aleatorios. Creo que hay una razón por la que su teoría no puede considerarse suficiente por sí sola, pero no parece improbable que sea parcialmente correcta. Supongamos, en aras de la simplicidad, que hay solo 10 movimientos aleatorios que puede realizar el animal, digamos, 10 caminos por los que puede ir, y que solo uno de ellos conduce a la comida, o cualquier otra cosa que represente el éxito en el proceso. Caso en cuestión. Entonces, el movimiento exitoso siempre ocurre durante los intentos del animal, mientras que cada uno de los otros, en promedio, ocurre solo en la mitad de los intentos. Así, la tendencia a repetir una actuación anterior, que es fácilmente explicable sin la intervención de la conciencia, conduce a un mayor énfasis en el movimiento exitoso que en cualquier otro, y con el tiempo hace que se ejecute solo. La objeción a este punto de vista, si se toma como la única explicación, es que la mejora debería comenzar hasta después de la segunda prueba, mientras que el experimento muestra que ya en el segundo intento el animal lo hace mejor que el primero. Por lo tanto, se requiere algo más para explicar la génesis del hábito a partir de movimientos aleatorios, pero no veo ninguna razón para suponer que lo que se requiere además involucre la conciencia. Thorndike, op. cit. p.
244. Formula dos leyes provisionales de la conducta o el aprendizaje adquiridos, de la siguiente manera. La ley del efecto es que, de varias respuestas que se dan a la misma situación, las que van acompañadas o seguido de cerca por la satisfacción del animal, en igualdad de condiciones, estará más firmemente conectado con la situación, de modo que, cuando se repita, será más probable que se repita. Aquellos que van acompañados o seguidos de cerca por malestar para el animal serán, en igualdad de condiciones, se debilitan sus conexiones con esa situación, por lo que, cuando se repite, es menos probable que ocurran. Cuanto mayor sea la satisfacción o el malestar, mayor será el fortalecimiento o debilitamiento del vínculo. El ejercicio es que, cualquier respuesta a una situación, en igualdad de condiciones, estará más fuertemente conectada con la situación en proporción al número de veces que se ha conectado con esa situación y al vigor y duración promedio de las conexiones. Con la explicación que se da ahora del significado de satisfacción e incomodidad, parece haber muchas razones para aceptar estas dos leyes. Lo que es cierto para los animales, en cuanto a instinto y hábito, es igualmente cierto para los hombres. Pero cuanto más nos elevamos en la escala evolutiva, hablando en términos generales, mayor se vuelve el poder del aprendizaje, y menos son las ocasiones en que el instinto puro se exhibe inalterado en la vida adulta. Esto se aplica con gran fuerza al hombre, tanto que algunos han pensado que el instinto es menos importante en la vida del hombre que en la de los animales. Sin embargo, esto sería un error. El aprendizaje solo es posible cuando el instinto proporciona la fuerza impulsora. Los animales enjaulados, que poco a poco aprenden a salir, realizan al principio movimientos aleatorios, puramente instintivos. Pero para estos movimientos aleatorios, nunca adquirirían la experiencia que luego les permite producir el movimiento correcto. Esto es en parte cuestionado por Obouze, erróneamente, creo. De manera similar, los niños que aprenden a hablar hacen todo tipo de sonidos, hasta que un día el sonido correcto llega por accidente. Está claro que la creación original de sonidos aleatorios, sin los cuales nunca se aprendería el habla, es instintiva. Creo que podemos decir lo mismo de todos los hábitos y aptitudes que adquirimos. En todos ellos ha estado presente a lo largo de alguna actividad instintiva, provocando en un principio movimientos bastante ineficaces, pero supliendo la fuerza motriz mientras se van adquiriendo métodos cada vez más efectivos. Un gato que tiene hambre huele a pescado y va a la despensa. Este es un método completamente eficaz cuando hay pescado en la despensa y, a menudo, los niños lo practican con éxito. Pero en la vida posterior se descubre que el simple hecho de ir a la despensa no provoca que haya peces allí. Después de una serie de movimientos aleatorios, se descubre que este resultado se debe a ir a la ciudad por la mañana y regresar por la noche. Nadie hubiera adivinado a priori que este movimiento del cuerpo de un hombre de mediana edad haría que los peces salieran del mar a su despensa, pero la experiencia demuestra que sí, y por lo tanto el hombre de mediana edad continúa yendo a la ciudad, al igual que el gato en la jaula continúa levantando el pestillo una vez que lo ha encontrado. Por supuesto, de hecho, el aprendizaje humano se hace más fácil, aunque psicológicamente más complejo, a través del lenguaje, pero, en el fondo, el lenguaje no altera el carácter esencial del aprendizaje ni el papel que desempeña el instinto en la promoción del aprendizaje. El lenguaje, sin embargo, es un tema sobre el que no deseo hablar hasta una conferencia posterior. Mind Evolution, Macmillan, 1915, Paz. 236-237. La concepción popular del instinto se equivoca al imaginarlo infalible y sobrenaturalmente sabio, además de incapaz de modificación. Esta es una completa ilusión. El instinto, por regla general, es muy rudo y listo, capaz de lograr su resultado en circunstancias ordinarias, pero fácilmente engañado por cualquier cosa inusual. Los polluelos siguen a su madre por instinto, pero cuando son muy pequeños seguirán con igual rapidez cualquier objeto en movimiento que se parezca remotamente a su madre, o incluso a un ser humano. James, Psychology, y,
396. Bergson, citando a Fabre, ha jugado con la supuesta extraordinaria precisión de la avispa solitaria amófila, que pone sus huevos en una oruga. Sobre este tema, citaré el Instinct in Man de Drever, p. 92. De acuerdo con las observaciones de Fabre, que Bergson acepta, Ammophila pica a su presa exactamente y de forma incorrecta en cada uno de los centros nerviosos. El resultado es que la oruga queda paralizada, pero no muerta de inmediato, siendo la ventaja que la larva no sea lesionada por cualquier movimiento de la oruga, sobre la cual se deposita el huevo, y se le proporciona carne fresca cuando llegue el momento. Ahora, el doctor y la señora Peckham han demostrado que la picadura de la avispa no es fallida, como Fabre alega, que el número de picaduras no es constante, que a veces la oruga no está paralizada, y en ocasiones sea muerta de primer mano, y que las diferentes circunstancias no hacen ninguna diferencia a la larva, que no se lesiona por leves movimientos de la oruga, ni por consumir alimentos descompuestos en lugar de orugas frescas. Esto ilustra cómo el amor por lo maravilloso puede engañar incluso a un observador tan cuidadoso como Fabre y a un filósofo tan eminente como Bergson. En el libro del Dr. Drever hay algunos ejemplos interesantes de los errores cometidos por instinto. Citaré uno como muestra. La larva del escarabajo de Lomechusa se come a las crías de las hormigas, en cuyo nido se cría. Sin embargo, las hormigas cuidan a las larvas de Lomechusa con el mismo cuidado que les dan a sus propias crías. No solo así, pero aparentemente descubren que los métodos de alimentación, que se adaptan a sus propias larvas, resultarían fatales para los huéspedes y, en consecuencia, cambiarían todo su sistema de lactancia. Locke. Cit. p. 106. Semon, Diem. Paz. 207-9, da una buena ilustración de un instinto que se hace más sabio a través de la experiencia. Él relata cómo los cazadores atraen a los ciervos imitando los sonidos de otros miembros de su especie, machos o hembras, pero descubren que cuanto más viejo se vuelve un ciervo, más difícil es engañarlo y más precisa debe ser la imitación. A un joven, se le puede confundir, pero a alguien ya con experiencia, es muy difícil. La literatura sobre el instinto es vasta y las ilustraciones pueden multiplicarse indefinidamente. Los puntos principales en lo que respecta al instinto, que deben ser enfatizados frente a las concepciones populares sobre él, son: 1. Que el instinto no requiere ninguna previsión del fin biológico al que sirve. 2. Que el instinto solo se adapta para lograr este fin en las circunstancias habituales del animal en cuestión, y no tiene más precisión de la necesaria para el éxito como regla. 3. Que los procesos iniciados por el instinto a menudo llegan a realizarse mejor después de la experiencia. 4. Ese instinto suministra los impulsos a los movimientos experimentales que se requieren para el proceso de aprendizaje. 5. Que los instintos en sus etapas nacientes son fácilmente modificables y capaces de unirse a varios tipos de objetos. Todas las características anteriores del instinto pueden establecerse mediante una observación puramente externa, excepto el hecho de que el instinto no requiere previsión. Esto, aunque no es estrictamente susceptible de ser demostrado por la observación, lo sugieren irresistiblemente los fenómenos más obvios. ¿Quién puede creer, por ejemplo, que un recién nacido es consciente de la necesidad de alimentos para preservar la vida? ¿O que los insectos, al poner huevos, se preocupan por la preservación de su especie? La esencia del instinto, podría decirse, es que proporciona un mecanismo para actuar sin previsión de una manera que suele ser beneficiosa desde el punto de vista biológico. Es en parte por esta razón que es tan importante comprender la posición fundamental del instinto en impulsar el comportamiento tanto animal como humano. Página 44.